Buenos días, amados hermanos. Estamos otra vez aquí. Hoy día viernes 26, después de varios días de silencio a causa de algún pequeño problema que estuve teniendo. Gracias a Dios y a los hermanos que han estado orando por mí. Eh, Hoy quiero aprovechar estos últimos 3 días de la semana para compartir un pensamiento que viene trayendo a mi corazón cierto grado de inquietud. El tema que vamos a comenzar hoy es profecías y profetas, o profetas y profecías. Hay una gran cantidad de divergencias de pensamientos en cuanto a este tema. Y como lo digo siempre que tengo la oportunidad de salir al aire o de usar estos medios, este tema es en relativo, es eh, importante para nuestro ministerio, para nuestra gente, ya que no tengo la posibilidad de reunirnos como lo hacíamos los días miércoles, donde hablábamos de distintos temas escriturales. Entonces estoy usando estos medios. De verdad que hay mucha gente que se está acopiando o acoplando a estas charlas que tengo a veces en la mañana. Y le agradezco a Dios, pero quiero dejar claro que el objetivo no es disentir con nadie, no es confrontar teológicamente con nadie, porque no es una charla teológica, ni mucho menos. No me puedo poner ese título de teólogo, porque no lo soy, soy un simple pastor de un pequeño rebaño en la ciudad de Neuquén, pero sí siento la responsabilidad de compartir con mis hermanos del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción esta charla que vamos a tener hoy en cuanto a ver cómo manejar este tema tan delicado que es de la profecía y de los profetas. Lo primero que vamos a hacer es hablar puntualmente. ¿Hay profetas? ¿Es tiempo de profetas este tiempo? Hay muchos dicen que la profecía no es para este tiempo. Tenemos que aclarar que cuando hablamos de profecía hablamos de tres puntos de vista en cuanto a la profecía. Primero, que es el don de profecía, que es algo que Dios usa a cualquier persona, Dios usa cualquier medio para hablar. Dios tiene distintas formas de hablar. Dios no tiene un marco porque esto sí a nivel teológico, Dios es, Dios no existe, Dios no tiene principio, no tiene fin. Toda existencia marca un principio y marca un fin. Nosotros, nuestra mente humana dice Dios existe y es verdad que Dios es real, pero Dios es. Cuando se le presentó a su siervo Moisés, le dijo, y Moisés le preguntó y dijo, aquí, en qué nombre voy al faraón? Y el Señor le dijo que vaya en el nombre del que era, que es Yahvé. Entonces, Dios tiene distintas métodos, distintas formas, tiene una multiforme manera de tratar. Nosotros tenemos un marco, decimos, bueno, no, hasta acá, porque esto es lo que me enseñaron. Es conforme a lo que alguien nos enseñó. Pero Dios no tiene ese marco. Nosotros sí. Dios usó una mula para hablar con un profeta. Lo usó. Y la mula habló, pero y usted dice, pero lógicamente no, lógicamente que no puede ser. Pero Dios no usa las lógicas. Dios usa su multiforma de tratar con los hombres para hacerles saber cuál es su propósito. Por lo tanto, Dios puede usar a una persona en un momento, un don de profecía, le entrega una palabra. Eso no significa que la persona sea profeta. Simplemente que fue un instrumento usado por Dios para hablar puntualmente con alguien. También está el ministerio profético. El ministerio profético es el ministerio que tiene la iglesia. La iglesia tiene un ministerio profético, un servicio profético. La palabra ministro significa servidores. La palabra ministerio significa servicio. Nosotros tenemos un ministerio o un servicio profético. No es que estemos constantemente hablando de profecía o de lo que ha de venir. Sí, estamos hablando de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? El Señor está a punto de venir a buscar a su iglesia. Esto está a punto de pasar, es algo que va a pasar más adelante. Todo ministerio profético habla no de lo que pasó, sino de lo que
va a venir. Todo ministerio que habla de lo que pasó no es profético, sino puede ser el don de ciencia, el don de discernimiento, pero no es profético. Según, vuelvo a decir, y quiero aclararlo bien, que no es según, no es para todos. Yo estoy hablando con la gente del ministerio. Seguramente habrá gente que esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y mucha no estará de acuerdo. Pero bueno, es el punto de vista que yo encontré a la luz de la palabra del Señor. Como dije anteriormente, no me puedo indicar el título de teólogo, ni de maestro, ni de mucho menos, pero sí estoy hablando de lo que yo entiendo a la luz de la palabra y que tengo la obligación de compartir con mis hermanos que están bajo nuestra responsabilidad. Es tiempo de profecía, entonces el ministerio profético está en este tiempo siendo ejecutado a través de la iglesia. La iglesia no es una, somos todos. La gracia, la bendición de Dios no está solamente sobre uno. La unción no está solamente sobre uno. La unción está sobre la iglesia y los ministerios están sobre la iglesia. Entonces la iglesia tiene en sí implícito un ministerio de la profecía, o sea, el ministerio profético. Tenemos el ministerio de la reconciliación, que es el primer gran ministerio universal de la iglesia. Nuestro trabajo es reconciliar al hombre con Dios a través del mensaje de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por los hermanos que ya se han unido. Gracias, Rochi Jara, por una joven que conozco desde muy chiquita, hija de nuestra hermana Lucía Montesino. Dios te bendiga. Dios bendiga a Ana Vive, Dios bendiga a Sandro, y bendiga a muchos hermanos que ya se están uniendo a esta charla bíblica. Y también está el oficio profético, que es lo tercero que nosotros tenemos que hablar y cimentar en este tiempo. Hay mucha gente que dice tener oficio profético, algunos, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Hoy no voy a hablar del punto, pero ya vamos a ir viendo cuáles son las características de Dios para un profeta. Y entonces yo reconozco, acepto y entiendo de que esto es un tiempo donde Dios va a usar hombres con oficio profético, el ministerio profético está cimentado en la iglesia y que Dios puede usar también a personas con el don profético en un momento específico de su vida o de la vida congregacional. Pero todo esto que estoy diciendo lo voy a cimentar con lo que nos da basamento para hablar. Lo vamos a cimentar con la palabra del Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles hay dos pasajes que hablan bien específicamente del profeta y de las profetisas. También voy a hablar en esta mañana, he escuchado por ahí personas que han agredido un poco, desde su punto de vista o desde mi punto de vista, han agredido el ministerio de la mujer. Y yo voy a mostrarles hoy la otra cara de esta versión en cuanto al ministerio femenino. En Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 27, encontramos el siguiente párrafo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. En aquellos días, estamos hablando del tiempo neotestamentario, estamos hablando del tiempo de la iglesia, estamos hablando del tiempo apostólico. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Primer punto, encontramos que en aquellos días, en el tiempo apostólico, en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, aparece un profeta que se llamaba Ágabo, dando un anuncio hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante. Y a diferencia de este tiempo, donde siempre las profecías son de prosperidad, bendición, este profeta hablaba de que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. En el Antiguo Testamento encontramos al profeta Jeremías, que habla miles de años anteriores a esta pandemia que estamos viviendo, que hablaba de que muchos de los muertos no serían enterrados
y que no se endecharía sobre ello. ¿Qué es endechar? Llorar, entristecerse, porque trataban de sacárselo, y lo hemos visto en Guatemala, en Centroamérica, varios puntos de Centroamérica, que los muertos los sacan a la calle y los queman, porque estaban contagiados con esta coronavirus, o COVID-19. Estamos viendo estos acontecimientos que lo profetizó Jeremías en el capítulo 23. Aquí en el Nuevo Testamento encontramos a Ágabo, que decía que venía una gran hambre sobre toda la tierra. Hay una diferencia entre los profetas bíblicos y muchos de los profetas que hoy andan polulando por los templos. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo verdades que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguramente vamos a seguir viendo cuando termine esta pandemia, porque no terminamos nunca de aprender la lección que a veces la vida, que Dios nos da a través de ciertas situaciones, no la terminamos de aprender nunca. En el capítulo 21, versículo 7, ya vimos Hechos 11, 27, encontramos otro testimonio, otra situación donde el apóstol Pablo estaba involucrado. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, ¿de qué 7 hablamos? De los 7 diáconos que salieron, que fueron ungidos para servir las mesas de las viudas, allí en la primera etapa de la iglesia neotestamentaria. Posamos con él. Este tenía 4 hijas, no dice hijos, dice hijas específicamente, doncellas que profetizaban. Aquí encontramos, en primer momento, encontramos 4 muchachas que profetizaban. No es que tenían el don de profecía, sino que profetizaban, o sea que tenían un oficio profético. No es que a veces Dios la usaba. Estas muchachas profetizaban. Digo muchachas porque eran doncellas, adolescentes, jóvenes. ¿Qué quiero mostrarles primeramente en esto? Que Dios no hace acepción de personas. Nosotros, que venimos de una extracción, que los judíos en el primer tiempo, porque la iglesia tiene raíces judaicas, había 3 leyes, hay 3 leyes, la ley moral, la ley mosaica y la ley oral. Se transmitían de generación en generación estas leyes, y dentro de la ley mosaica o de la ley de Moisés estaba la ley donde la mujer menstruosa no podía estar entre la gente, que la mujer no podía hablar, que la mujer tenía un montón de circunstancias que marcaban a la mujer con ciertos grados de posibilidad de acción. Nosotros la iglesia, yo pentecostal durante muchos años, también he marcado esa diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer muchas veces dentro de nuestros templos solo sirven, con todo respeto hacia todos mis amados consiervos que puedan estar escuchando, solo sirven para hacer empanada, para limpiar el templo. Y no es así, porque después cuando los templos están construidos, nosotros los que tenemos cierto rango ministerial nos sentamos y decimos, esto lo construí. No, lo construyeron el esfuerzo y el trabajo de las mujeres. Pero también, bíblicamente, ahora voy a irme mostrándolo, las mujeres fueron apartadas por Dios también para el servicio. Y lo voy a mostrar bíblicamente. Así que los hermanos del ministerio, bajo el fuego de la unción para las naciones, tienen que tener claro esto. Dios no hace acepción de personas. Tomamos este versículo hasta que hablamos de la mujer. La mujer, cállese. Bueno, pero ahora vamos a ver. Este tenía 4 hijas doncellas. No tenía, Dios no hace acepción ni de edad, ni de sexo, ni de raza, ni de color. Hijas doncellas, jóvenes. Otra de las costumbres judaicas es que ni al varón se le permitía hasta los 30 años tomar ningún servicio dentro del templo. Por eso es que Jesús, cumpliendo con esa tradición judaica, comienza su ministerio a los 30 años. Muchos dijeron, ¿por qué Jesús no empezó antes? Porque tenía que cumplir el reto de la tradición judaica para
que no podía comenzar su ministerio. Eran 4 hijas doncellas que profetizaban, doncellas, jóvenes, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Otra vez aparece en escena un profeta de oficio. Vamos a hablar después un poquitito de qué es el oficio del profeta. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Vio qué palabra de bendición? Algo que hoy no se escucha. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a traer dinero, Dios te va a traer riqueza, Dios te va a traer, como que lo ponemos en el compromiso, los hombres, de que Dios tiene que darle a las personas lo que nosotros queremos que le dé. Estos somos muchas veces profetas conforme a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Pero lo que Dios siempre le hablaba, siempre, en el 99% de los casos, hermano, Dios siempre que habló para advertir, primero el pecado, segundo, advertirle que vendría juicio o que vendría situaciones donde se tenían que preparar para sufrir ciertas circunstancias. Cuando Dios lo llama a Saulo y lo manda para que vaya a hablar con el siervo que estaba en Damasco, cuando le habla al siervo le dijo, porque tiene que saber las cosas que va a sufrir por mi causa. No le estaba diciendo, mira, ahora vienen los aplausos, ahora vienen los víctores, ahora vienen las luces, ahora viene el color. Esto es religión, nada más. Esto del aplauso, de las luces, de la fanfarria, todo eso lo único que hace es motivar nuestra alma. Pero el propósito de Dios es advertir nuestro caminar y advertirnos de qué tenemos que prepararnos. Acá le dice al siervo a través de Ágabo, esto te va a pasar, así te van a atar. Dice el Espíritu Santo, no dice, a mí me parece, no, el Espíritu dice. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Seguimos, hermano. Estamos hablando de profetas y profecías. Vamos a ver ahora un poco para aclarar el tema de por qué el apóstol Pablo se contradice, podríamos decir. A veces nosotros tomamos un texto circunstancial para personas circunstanciales para hacer una doctrina. Lamentable, porque las doctrinas no se basan en un texto. Se basan en un contexto total, general, antiguo, nuevo, y buscando la historia de por qué se dice lo que se dice. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, iglesia o ciudad donde estaba cimentado y basamentada su fe en una diosa, en una mujer. Y en ese rito, la voz cantante eran mujeres. ¿Qué pasaba? Estas mujeres que practicaban, ¿no es cierto?, todo lo que es la herejía sexual, porque era parte de su rito, se rapaban, se pelaban, entre otras cosas. Por eso Pablo lo llama y le dice que la mujer deje crecerse el pelo, porque es honroso la mujer el cabello largo, y si no, que se ponga velo. ¿Sí? Entonces sacamos de ahí una doctrina y metemos a todo el mundo velo. Si creemos que está bien, gloria a Dios. Si te bendice, gloria a Dios. Pero no es una doctrina, no se tiene que basar como una doctrina, sino estoy hablando al ministerio bajo el fuego de la opción para las naciones. Aclarémoslo, por favor. No se tiene que basar como una doctrina, se tiene que basar como una circunstancia para un tipo de gente en un momento específico. Estaba hablando a una élite de mujeres o a una etnia de mujeres que eran voz cantante dentro del pueblo porque era sacerdotisa de una diosa.
en esa tradición la mujer tenía la voz cantante. ¿Qué pasó? Muchos de los que eran de esa nacionalidad aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Pero como lamentablemente nuestras costumbres a veces vencen nuestros principios de fe, la mujer seguía teniendo la voz cantante. Creía que la mujer podía decir y hacer dentro de la tradición cristiana. Y como era una ciudad donde Pablo marcaba los principios de la ley porque tenía que marcar una diferencia, entonces Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y le dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley dice. Fíjese, amado hermano del ministerio, o los que quieran tomarlo, como la ley dice. No dice como principio de fe, dice como la ley. Esto marcaba un principio legal. Sabe que una de las cosas que yo me he opuesto muchas veces, lo vuelvo a decir para los hermanos del ministerio, muchos dicen, ustedes son legalistas. ¿Perdón? ¿Por qué dicen que somos legalistas? Porque no aceptamos, ¿no es cierto?, muchas cosas que la situación está marcando, costumbres, normas, formas, ¿no es cierto?, del sistema, no del mundo, sino del sistema, porque el mundo, estamos todos en el mundo, todos somos terrenos, todos estamos en el mundo, estamos pero no somos, entonces, aunque estamos y no somos, entonces nos llaman legalistas. Cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de la tradición. La ley habla de la tradición, no de lo legal. Yo estoy de acuerdo con lo legal, pero no con la tradición. Es ilegal robar, entonces yo tengo que hablar en contra del robo. Es ilegal matar, entonces tengo que hablar en contra de la muerte. Es ilegal quitarle la vida a un inocente, por eso hablo en contra del aborto. Es ilegal los vicios, por eso hablo en contra de la droga. Es ilegal, entonces yo soy legalista por eso, sí, pero no por la costumbre, no por la tradición. Cuando habla a Pablo de la ley, está hablando de la tradición. Amado hermano del ministerio bajo el fuego de la unción, quiero aclararle que dentro de nuestro ministerio, la gloria y la honra sea para Dios, aceptamos, avalamos, respetamos y honramos el ministerio femenino. ¿Por qué? Porque voy a mostrarle aquí que hubo alguien que es superior a nosotros, muchísimo más superior a nosotros, y que apóstol, ¿no? Alguien más superior a un apóstol que honró a la mujer en el primer momento del nacimiento de la iglesia. Vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Ahí vamos a encontrar cuando se juntan aproximadamente 120 personas en una actitud de obediencia. Cuando el Señor estaba a punto de irse, junta a sus discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendía, se calcula que había alrededor de 500 personas. Ahora, de las 500 personas, 380 desaparecieron, porque 120 solamente, según cuenta relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, aproximadamente 120, no dice 120, aproximadamente 120 quedaron en la casa de uno de los apóstoles, o de algunos apóstoles, entre ellos estaba Pedro. Y dentro de ese grupo había una persona o varias personas a las que Dios honra, y si estaban ahí, también por obediencia a la palabra que se quedaron. Veamos qué pasa. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino entrados subieron al aposento alto. Y si usted sigue viendo más abajo, se va a encontrar que estaba entre ellos. Vamos a buscarlo, hermano, para que... entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días
Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Estaban reunidos alrededor de 120. Y si vamos un poquitito más abajo, ahora yo saco la cuenta, ¿no? Porque mucha gente dice, no, porque la mujer, vuelvo a decir, estoy hablando a nuestros hermanos que son parte del ministerio, no estoy hablando a nadie específico, estoy hablando a los que son parte de la responsabilidad de quien les habla. Poquito más abajo en el capítulo 2 encontramos, todos conocen este pasaje, todos, pentecostales y no pentecostales conocen. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Estaba dando comienzo a la más gloriosa de las etapas del mundo conocido, el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo. Y importante situación que en medio de esta bendición, en medio del nacimiento de la Iglesia, estaban mujeres, estaban María, estaban mujeres que fueron fieles, que fueron las que se quedaron a los pies de la cruz. El resto de los discípulos, incluyendo a Pedro, se mandaron a cambiar. Judas Iscariote lo vendió por el precio de un esclavo mal herido, inútil, un esclavo que no servía para nada. Eso es lo que se pagaba, según la ley, por un esclavo. Por un precio vil se compró al maestro. Sin embargo, las mujeres permanecieron a los pies de la cruz. Estas mujeres que estuvieron al pie de la cruz recibieron el más glorioso nacimiento, que es el bautismo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llenó la vida de estas mujeres, ¿cómo puedo yo creerme el dueño de decir a la mujer no? Porque la tradición judía decía que no. Yo no vivo conforme a la tradición judía. Aunque según los últimos datos que hemos tenido, vengo de extracción judía y no porque un hombre me lo haya dicho, sino porque, gracias a Dios, y ahora lo hago oficial para los hermanos del ministerio, mi bisabuela era judía y pude encontrar las raíces y estoy en este momento en contacto con el rabinato, el gran rabinato en Argentina. Pero yo no vivo conforme a la tradición judía. Yo vivo conforme a la gracia. Entonces a mí la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con la tradición judía. Somos injerto al árbol, al olivo, somos un injerto, pero no tenemos la ley moral en nuestra vida y también podríamos usar la ley oral. ¿Por qué? Porque tenemos que irle hablando a nuestros hijos de los principios de Dios, pero no tenemos la tradición mosaica, no estamos bajo tradición mosaica. Entonces yo tengo el privilegio de haber nacido en una congregación donde la mujer de mi pastor, a la que yo nombro pastora, aunque a muchos no les guste que yo diga pastora, porque algunos dicen, ¿dónde está en la Biblia la palabra pastora? Momentito, ya voy ahí. Yo voy a mostrarles que en la dispensación de la iglesia, si yo soy pastor, el mismo rótulo le corresponde a la mujer. Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante, aquí el apóstol Pablo se contradice. Algunos dicen, no se contradice. Lo que pasa es que circunstancialmente habló con la iglesia de Corinto y acá le habla a la iglesia que tiene el rótulo, podría llamarse la epístola de la libertad. Si usted va a los primeros versículos, los primeros capítulos del libro de Gálatas, va a encontrar
Si alguien les predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Por qué? Porque había algunos que querían judaizar a los hermanos de los Gálatas, y había algunos que aceptaban, ¿no es cierto?, la tradición, o querían aceptar la tradición. Entonces, Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas y le dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley. Pero antes que viniese la fe, que viniese el mensaje de la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No nos estábamos encerrados. No queríamos que nosotros, la tradición no quería que nosotros conociéramos esta verdad. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo es como decir nuestra niñera. Ayo significa eso, nuestro custodio, o alguien que nos sirve para afirmarnos mientras no podamos caminar. Pero usted puede caminar, hermano. Yo puedo caminar. ¿Cómo? Conociendo la Escritura, no dejándose llevar de las narices por nadie, ni por ningún mensaje mesiánico, ni por ningún mensaje que transmute o que cambie los principios doctrinales que estén basados en toda la Escritura. Cuando nosotros sacamos el texto del contexto, es un pretexto para hacer nuestros propios ritos, nuestras propias costumbres, nuestras propias formas. Pero mire lo que dice: pero para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Voy a volver a leer el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué servía? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados no por la tradición, sino por la fe. Pero venida la fe, ya tenemos a Cristo, ya no estamos bajo ayo, o bajo alguien que nos traduzca, o alguien que nos lleve, o alguien que nos dé la papilla. No, pues todos sois hijos de él. ¿Cuánto dice todos? Cuando habla todos, habla de la universalidad del llamamiento de Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿A qué no me dice a mí el apóstol Pablo, los varones, los mayores de 30 años, que estén circuncidados, que se hayan bautizado? No, dice todos sois hijos de Dios, todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, religión, ya no hay griego, conocimiento, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, los que habéis creído en Cristo, los que habéis obedecido, cuando habla de bautismo, está hablando de testimonio y habla de obediencia, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A mí me gustaría mucho, amados hermanos, que usted abriera por allí en el libro el mismo libro de los Gálatas. Yo voy a buscarlo aquí, hermanos, porque me interesa que usted lo busque, y yo lo voy a leer para que usted pueda entender. Búsquelo, Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, yo soy heredero, usted también, pero no porque usted sea bueno, sino porque Cristo lo hizo heredero de Dios. Y Dios lo hizo usted coheredero juntamente con Cristo. Mire qué bendición. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, amado hermana, me dirijo directamente a las hermanas que puedan estar escuchando. Hay mujeres, por lo que veo, que están viendo y escuchando este pensamiento, esta charla bíblica. Siéntase libre de predicar, de activar, de hacer. Sujétese, como dice el libro también habla el apóstol Pedro, perdón, que la mujer tiene para ser realmente libre, porque hoy hay una corriente, ¿no es cierto?, donde habla de la liberación femenina, esto es antibíblico, habla del feminismo, esto es antibíblico. Amada hermana, ninguna mujer es más libre que la que está sujeto a la palabra del Señor que dice estar sujeto a su marido. El libro del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso dice que la mujer esté sujeta a su marido en todo. ¿Qué significa sujeto? No significa sometida. La mujer no está sometida a un hombre. No, todos estamos sometidos unos a otros. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. La mujer no puede hacer lo que quiere. Nosotros estamos sujetos, significa estar unidos. Yo estoy sujeto, esto está sujeto, esto se sujeta a mi cara. No es mío, pero es parte de mí. Esta es lo que usamos hoy, el tapaboca. Muchos estarán diciendo que se calle la boca este viejo. No me voy a callar en cuanto esté referido a la Escritura. Yo no defiendo ninguna postura sino la bíblica. Yo no estoy ni hablando en contra de nadie, ni me interesa hacerlo. Cada uno algún momento dará a Dios cuenta de su propia vida. Pero sí le digo a las hermanas del ministerio, siéntase libre. Usted, que ha sido ungida, tenemos la gloria sea para el Señor, mujeres pastoras, usted tiene que sentirse libre. Y cuando alguien le diga que usted en la Biblia no hay pastora, pues dígale que sí hay pastoras. Aún en el Antiguo Testamento encontramos a Raquel, que era pastora. Pastoreaba un rebaño de ovejas. Encontramos a Débora, que cumplió siendo una generala. No era cualquier pichiruchi. Usted no sirve solamente para hacer empanadas. Usted está llamada para engendrar vida en primer lugar. Desde el vientre, desde su propio vientre, usted está engendrando vida. Pero desde su vientre espiritual, usted también tiene que dar vida. Porque dentro del pueblo de Dios no hay mujeres ni varones estériles. Así que, hermana, siéntase libre. Yo doy gloria a Dios, gracias al Señor, porque nací en una congregación donde las mujeres tenían una gran preponderancia. Y yo honro la vida de quien fue mi mamá espiritual, que fue mi pastora, y honro la vida ministerial de muchas siervas de Dios que han dado su vida y que dan diariamente su vida por la obra del Señor. Conozco pastoras en Buenos Aires, en Bariloche, pastora María de Bariloche, la pastora Alicia de Bariloche, la pastora Malva de Bariloche, que en medio del frío allá, metida en medio del hielo, están sirviendo al Señor. La pastora de Gobernador Costa, una mujer de acá, las hermanas de Roca, no está hablando de gente conocida mía, pero honro la vida de la pastora Nancy, que es una mujer que lleva adelante el ministerio pastoral de una forma excelente, que ha sido muchas veces el brazo ejecutor de muchas de las cosas que han ocurrido en la iglesia. Pero honro, por ejemplo, la vida de mi pastora. Mi pastora fue una mujer, es una mujer, todavía está viva, y ojalá la mantenga de esa forma, aunque muchas veces está viejita, ya no canta. Mi mami, mi pastora cuando cantaba, los templos se conmovían porque su voz se notaba en medio de un coro de 100 personas, su voz se notaba. Hoy ya no la he escuchado cantar las veces que he ido. Yo, ¿y por qué no canta? Y porque ya estoy vieja, hijo. Vieja los trapos. Todavía no he empezado a ver todo lo que Dios tiene para ella. Pero esa mujer nos enseñó, esa mujer nos preparó. Esa mujer hasta nos cacheteó cuando llegó el momento de cachetearnos. Entonces, ¿cómo le va a pasar? Sí, porque nos hacía falta. Éramos unos jóvenes rebeldes, éramos unos jóvenes que éramos desobedientes. Dice, usted va a salir bueno porque Dios quiere que usted salga buena y me puso a mí para que usted salga bueno. Entonces, bendigo a las mujeres, bendigo el ministerio de la mujer, bendigo a las siervas de Dios que han dispuesto su vida para servirle. Pero les aconsejo algo. Siempre sujetas a su marido, unidas, obedeciendo, respetando mutuamente. No es que la mujer, sí, sí, mi amor, no. Sí, mi amor, nada. Cuando es no, es no.
pero aprenda a sujetarse, aprenda a estar unido, no tome decisiones, esto lo hago porque soy yo. Usted no es nada, como el hombre no es nada, si no está unido, porque si no estamos unidos acá, tampoco estamos unidos allá. Amados hermanos, hoy comencé por esto porque quiero dar mañana y el domingo una serie de charlas sobre las características y lo que Dios le pide a un profeta. Cuando analicemos esto, después vamos a empezar a escarmar quiénes son y quiénes no son. Que el Señor los bendiga, tengan ustedes muy, muy buenos días, un día frío, nublado en la ciudad de Neuquén, el primer día de invierno, el 21 de junio, escuchaba algo que realmente me impactó, porque decía, yo escucho mucha radio secular, y al comienzo, tipo 5:30 de la mañana, cuando estaban dando el informativo, decía, hoy es el primer día del invierno, pero alegrémonos, porque empieza a acercarse la primavera. En tu tiempo de dificultad, amada hermana, amado hermano, dale gracias a Dios, porque tu primavera espiritual está a punto a llegar. Cuando la noche esté más oscura, es porque más cerca está el sol de justicia para nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Shalom Adonai.